Queridos amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, a cualquier hora que usted esté viendo este programa. Un programa especial, unos minutos acá con una entrevistada que vamos a hacer hoy, con alguien muy especial, una joven periodista dominicana, una joven que está escalando escaños rápidamente por su convicción, por su integridad y porque ha podido marcar algo nuevo en la juventud dominicana, cuando se trata de periodismo, cuando se trata de ser profesional. Y como ella misma dice, todo pasó casualmente debido a algo que ella escribió cuando hizo su doctorado, escribió su disertación muy importante, y de ahí Marino Zapete la llamó o le dijo, mira, el mismo tópico que ella había escogido para su disertación, él habló en su programa y ella la llamó y le dice, mira, de eso fue que yo hice mi disertación. Y hoy es, bueno, la única que se va a virar, a por lo menos una vez a la semana, Carolina Santana Sabat. Hola, muchas gracias, Zenaida, por la invitación. Bueno, nosotros encantadísimos que tú hayas sacado de tu poco tiempo que va a estar en Nueva York para pasar aquí a los estudios de Manhattan Neighborhood Network. Entonces, yo quería saber un poquito más de ti. ¿Qué en realidad te ha apasionado a seguir, como digo yo, contra la corriente? Porque allí hay un grupito de periodistas, que te incluyo a ti, que en realidad están haciendo un trabajo extraordinario, yendo contra la corriente, porque es muy fácil irse con el montón y apuntarse al montón que en realidad no hacen una investigación, que en realidad tienen miedo de decir lo que se tiene que decir. ¿Cómo tú, qué te empuja a ti a hacer eso todos los días? Yo no estudié periodismo, yo estudié Derecho. Y yo creo que lo mismo que me hizo estudiar Derecho es lo mismo que luego me hizo no ejercerlo y lo mismo que luego me llevó a la comunicación. Cuando yo empecé a estudiar Derecho, yo quería estudiar para la justicia. Pero no una justicia administrativa y de papeles, sino una justicia social. Pero en el momento, a los 18 años, yo no sabía que derecho y justicia no era lo mismo, que hay leyes y ausencia de leyes que pueden avalar y legitimar injusticias terribles, que no es lo mismo algo legal que algo justo. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, estudiando derecho, me di cuenta que en los tribunales no estaba lo que yo quería hacer. Y luego con experiencias casuales de la vida me di cuenta que eso estaba, lo que yo quería hacer se podía conseguir abogando, con lo que en inglés llamamos advocacy, quizás en los medios de comunicación, quizás en ONGs, y bueno, la plataforma que se abrió fue medios de comunicación, abogando por causas como la prohibición del matrimonio infantil, que sigue siendo legal en la República Dominicana, como la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, que sigue siendo completamente criminalizado en la República Dominicana, causas como la regulación de los partidos políticos y el financiamiento que han estado siempre, aún con la nueva ley, bajo una situación que, como decimos en República Dominicana, como chivos sin ley, Sí. Sin suficientes normativas que nos dejen determinar adecuadamente de quién reciben dinero los partidos, cosas así. Es bien interesante porque al igual que, tú sabes que siempre se compara República Dominicana con los Estados Unidos. Sí. Yo digo, pero si tenemos tantas cosas en común con otros países de América Latina, pero algo sí se me ocurre, aquí pasa más o menos lo mismo. La gente crea leyes para legitimizar todas las cosas que no están apropiadas de hacer, como coger todo este dinero de industrias que están acabando con el país. Entonces, se crean esas leyes. Por ejemplo, aquí hay la Nancy Pelosi, que es casi dueña de todo Sonoma Valley, es decir, ella y su esposo tienen grandes viñeras y vino. Pues ella creó una ley que tú no puedes transportar el vino fuera de un estado a otro, cosa que nada más lo compran el de California. Porque cuando pasaron todos los fuegos en California, yo dije, bueno, ahora Nueva York va a poder vender sus vinos, porque aquí hay vino sabroso. Cuando hay una ley que no se puede transportar el vino. Claro, una persona que quizás tiene un conflicto de interés al respecto. En República Dominicana también hay un tema de vacíos legales con temas de conflictos de interés. Y también hay vacíos legales
o normativas mal estructuradas que generan grandes problemas. Por ejemplo, ahora mismo en el país, en República Dominicana, el principal reclamo es el cese de la impunidad. Y quizás el problema de la impunidad no tiene que ver del todo con actores específicos, sino con una estructura legal que permite esa impunidad, con una estructura legal que no permite la independencia por parte del órgano persecutor para garantizar que ese órgano persecutor no dependa de un ente político como es el Poder Ejecutivo, sino que sea, por ejemplo, de carrera. O, por ejemplo, otros temas, por ejemplo, quien decide qué juez asciende a las altas cortes o qué jueces ascienden a las altas cortes es un consejo que está integrado en su mayor parte por personas vinculadas a la política, uno, y dos, también por una de las partes del proceso penal, que es el órgano persecutor. Entonces, claro, cuando la ley está estructurada así, no podemos pedir que el resultado sea otro. No podemos pedir, por ejemplo, también que si una de las partes del proceso es también quien genera la prueba, como pasa en República Dominicana, que el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, emite las pruebas forenses aprobadas por los tribunales, pero responde a quien acusa, entonces es muy difícil pedir un proceso justo. Es muy difícil pedirlo. Entonces, claro, hay que aprobar nuevas leyes, hay que rediseñar políticas públicas en base a nuevas estructuras y hasta que eso no se haga, estaremos pidiendo peras al olmo. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí un grupo de ciudadanos se puede reunir y crear una ley y presentárselo a su representante. Sí. Y ese representante, le guste o no le guste, casi siempre va con lo que dice ese grupo de ciudadanos. Lo mismo como hacen las corporaciones, escriben sus leyes, se la dan, yo te di $1 millón para tu campaña, entonces esto es lo que va. Se permite eso allá, la ciudadanía participa creando leyes, llevándolo a sus representantes para que entonces las traigan a votación. Hay una posibilidad desde el año 2010, tras la reforma constitucional, de lo que se llama iniciativa legislativa popular. Eso quiere decir que, si no me equivoco, el 1 o el 2% del padrón electoral aprobado por la Junta firma una petición para que se apruebe cierto proyecto o para que se lleve a votación cierto proyecto, eso puede entrar a las cámaras, como mismo entraría un proyecto que manda el presidente, por ejemplo. El problema de eso es que, si te fijas, no es como funciona aquí, que dentro de esa demarcación, dentro de una demarcación, sí, una parte de la población, allá es una parte del padrón electoral nacional. Es decir, hay que conseguir más o menos igual la misma cantidad de firmas para lograr una iniciativa legislativa popular que para, por ejemplo, constituir un partido. Entonces son procesos que realmente se establecen, nunca va a ser negativo, no podemos decir que es negativo incluir ese proceso en la Constitución de 2010, pero está configurado de una forma que es como para que nadie participe. No sé si me doy a entender, lo dificulta. Claro, es muy difícil, porque aquí no, aquí por ejemplo, aquí hay una junta comunal que vienen todos los legisladores cuando hay el primer, vamos a decir, miércoles del mes, que hay una reunión de la Junta Comunal, plantean, de ahí viene una idea de un grupo de ciudadanos, dice queremos tener una reunión con usted para hablar de tal y tal cosa, a ver qué se puede hacer, y entonces sucede eso, se puede hacer. Para algunas cosas se necesitan firmas, pero para otras no. Entonces, pero ¿cómo se podría rectificar, cómo se podría eso llevar, que no tiene que tú recoger 2 millones de firmas? Bueno, para eso habría que tener una reforma constitucional. Y una reforma constitucional requiere una mayoría calificada. Además, en la República Dominicana hay reformas constitucionales que son necesarias. Sí. Esa pudiera ser, por decirlo de alguna manera, óptima, ideal, pero no es la más urgente. Hay otras más urgentes. Sin embargo, el problema de las reformas constitucionales en la República Dominicana es que se han utilizado tradicionalmente para perpetuar a un gobernante en el poder. De 30 y tantas, casi 40 reformas constitucionales, si no me equivoco 39 reformas constitucionales que ha sufrido nuestra Carta Magna, la que más ha sido modificada en todo el hemisferio, 36, todas menos 3, algo, si me equivoco por un número, pero muy mínimo, han sido para garantizar que la persona que se encuentra en el gobierno, presidiendo el gobierno al momento de la reforma, pueda continuar por un periodo adicional, ya sea consecutivo o para garantizar su retorno tras un periodo vacante o un periodo en el que la presidencia esté ocupado por alguien más. Entonces,
al final esto ha generado en el ambiente político en la República Dominicana un temor a las reformas constitucionales, aun cuando a veces son por causas que son justificadas. Exacto, sí. ¿Y qué tú me dirías de los jóvenes dominicanos en la República Dominicana? ¿Cuál tú ves su participación, su contribución? No sé, tú me dirás cuál es el pulso que tú ves ahí de los jóvenes como tú. La juventud es la generación más populosa en la demografía dominicana. Sin embargo, yo creo que es una juventud que tiene pocas esperanzas en el sistema que tenemos y que no siempre siente que puede realmente efectuar el cambio, porque es un sistema que está anquilosado, que está muy arraigado ya, que se siente que eso que mencionabas tú, que es nadar contra la corriente, que es difícil lograr un cambio. Pero ciertos espacios de poder ahora, sobre todo porque la oposición es un partido nuevo, están siendo ocupados por personas jóvenes, como la presidencia del partido PRM, Partido Revolucionario Moderno, que ahora lo ocupa un hombre joven, como algunas diputaciones y algunas vicepresidencias de partidos, como pasa también con ese partido de oposición, con la diputada que te comentaba hace un ratito, Farideh Raful, entre otros temas similares. Yo creo que si la juventud llegase a entender que somos la mayoría, somos la generación más populosa, si hay una generación en la República Dominicana, y esto lo dicen los números, no lo digo yo, que puede hacer una diferencia en las urnas, somos los jóvenes. Si la juventud no entiende eso y empieza a decir que va a poner su posición, a marcar su posición en la boleta, entonces, ya sea para votar por el partido oficial o por partidos de oposición, por partidos minoritarios, por lo que sea, entonces la juventud va a poder ver ese cambio que cree que no es posible. Exacto. También yo creo que es sumamente importante en términos de concientización. Por ejemplo, yo estuve ahora en Salcedo, en el Liceo Científico, que quedé encantada. Y me pidieron que hablara del voto consciente. Sí. Es decir, que para mí es no votar por una persona. ¿Qué es lo que esa persona significa en términos de temas, en términos de cambio, cuáles son las plataformas? Y yo creo que eso hace falta ya, porque como tú misma vi en uno de tus programas, dando funditas si no vamos a llegar. No, imposible. Tiene que ser cambios profundos. Sí, yo creo que el voto tiene que ser consciente en ese sentido de informado sobre las posiciones de la persona a la cual se le vota, pero también tiene que ser estratégico. Exacto. En un país donde el partido oficial tradicionalmente, el que sea, al estar en el poder, ha tenido también el Congreso que ha querido, y en un país donde el Ejecutivo controla, por la estructura que te decía hace un momentito, la justicia, tener el poder de los 3 poderes del Estado es muy sencillo. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando se vota. A mí no me parece mala idea en la situación de la República Dominicana fraccionar el voto. Qué bien. Dificultarle al Ejecutivo las aprobaciones en el Congreso, dificultarle al Congreso las promulgaciones del Ejecutivo. Es decir, garantizar, así sea por oposición partidaria, el sistema de pesos y contrapesos que debería ejercer tanto el legislativo como el ejecutivo, si cumplieran las funciones constitucionales como manda la Carta Magna. Yo no lo veo mala idea ahora. Votar, como le digo, fraccionado para garantizar que por lo menos esa riña partidaria lleve a los fines constitucionales correctos. Fantástico. Bueno, Carolina, para nosotros ha sido un gran placer tenerte aquí, esta conversación de pocos minutos, pero muy interesante, muy importante. ¿Y cuál sería tu último mensaje para lo de aquí y lo de allá? Porque aquí tenemos muchos jóvenes también que quisieran ser parte de la República. Yo creo que, bueno, aquí se ha avanzado un poquito más en estos temas que voy a mencionar, pero sé que también queda discriminación y queda... yo creo que todo sistema, el fin último es la gente. Y mientras tengamos poblaciones marginadas y rechazadas, no avanzamos. Las mujeres tenemos derechos que hay que consagrar en República Dominicana, que ahora en Estados Unidos se encuentran en algún tipo de riesgo con posiciones del presidente Donald Trump, la comunidad LGBT,
las personas empobrecidas, ¿no? Que siempre hago el esfuerzo de recordar, usar ese término empobrecidas, no pobres, porque las personas no son pobres, están empobrecidas por un sistema injusto, las personas afectadas por la desigualdad. Entonces, bueno, todo el discurso institucional es importante en la medida en que saque a la gente de esta situación de discriminación y de marginalidad, que al final es lo que afecta a la dignidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, un honor.